Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas recetas súper ricas, mini ptbot relleno y también mini pizza. Para la masa de mini ptbot y mini pizza ya tengo en el canal. Voy a dejar el link de la receta abajo con los ingredientes. Como veis, están vacíos por dentro. Y cuando los sacamos del congelador, no hace falta de calentarlos en el microondas o en el horno. Solo lo descongelamos. Ahora pasamos para la primera receta. El relleno del mini ptbot. Aquí tengo 300 gramos de pechuga de pollo. Una cebolla que hemos cortado muy finita. 100 gramos de aceitunas negras y aceitunas sin hueso. 2 cucharas de perejil fresco, una cuchara de salsa de tomate, una cuchara de salsa de harissa. También para la gente que quiere ver cómo se hace la harissa, voy a dejar el link del vídeo abajo. Y para las especias tenemos pimienta, ajo en polvo, comino, sal y aceite de oliva. Todos los ingredientes exactos voy a dejarlos en la caja de descripción. Bismillah, empezamos. Cogemos una sartén, la metemos al fuego, echamos primero la cebolla, añadimos 2 o 3 cucharas de aceite, un poquito de sal, sal al gusto de cada uno. Y freímos un poquito la cebolla. Una vez tenemos la cebolla frita, añadimos la pechuga de pollo, las especias, mezclamos todo muy bien y la dejamos otra vez cocinar unos 10 minutos. Luego añadimos un poquito de perejil, una cuchara de salsa de tomate, un poquito de cúrcuma, y una cuchara pequeña de salsa de harissa opcional. Para la gente que no le gusta la picante, puedes quitarla. Ahora mezclamos de nuevo y dejamos todo hasta que se cocine bien la pechuga del pollo. Y cuando tenemos el pollo bien hecho, añadimos un poquito más de perejil fresco y las aceitunas. Mezclamos y apagamos el fuego. Hemos quitado el relleno de mini ptbot. Ahora pasamos para preparar el relleno de mini pizza. En la misma sartén, no hace falta de limpiarla, echamos un poquito de aceite. Añadimos una cebolla que hemos cortado así y también un pimiento verde y otro rojo. Añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y freímos todo muy bien.
Ahora pasamos para rellenar mini btbot. Pero antes, cuando tenemos el relleno un poquito frío, añadimos 2 cucharas del queso mozzarella y mezclamos. Ahora cogemos un pan, la untamos un poquito con la mayonesa. Colocamos un trozo de lechuga que hemos bien limpiado y secado. Y luego ponemos un poquito de la mezcla. Voy a repetir. Primero untamos el pan con la mayonesa. Colocamos un trozo de lechuga. Y ponemos un poquito de relleno. Y voy a seguir así hasta que termine todos los panes que tengo. Una vez terminamos la primera receta, pasamos para la segunda. Y para la segunda receta necesitamos la masa de mini pizza, salsa de tomate, orégano, 2 latas de atún, el queso, el pimiento y la cebolla. Primero cogemos la mini pizza o la masa de la mini pizza, echamos un poquito de salsa de tomate. Como ves, ya tenemos la masa bien hecha. Voy a cocinarla solo en la sartén. Ponemos un poquito del queso. Y un poquito de pimiento y la cebolla. Y las colocamos en la sartén que hemos calentado un poquito. Y luego echamos un poquito de queso mozzarella. Y tapamos la sartén y la dejamos cocinar durante 4 hasta 5 minutos. Pero a fuego mediano. Después de 5 minutos, colocamos las aceitunas y quitamos las pizzas. Y de la misma manera, echamos lo que queda. Como ves, ya tenemos nuestra comida lista. Si tenemos el pan en el congelador, en menos de 30 minutos tenemos todo listo. Ahora, antes de servir la comida, ponemos un poquito de orégano encima de mini pizzas. Espero que la receta de hoy os guste. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Y hasta la próxima receta, inshallah.